¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Regina Caeli letare. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo como todos los días miércoles el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que estén el día de hoy con nosotros. Pues le damos la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas de aquí de la diócesis de Cuautitlán. Gracias a ustedes que nos ven, gracias que nos escuchan, gracias que están al pendiente de aquí de la programación de Radio San Juan Diego. Pues también les damos la más cordial bienvenida a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, a todos ustedes también que nos llegan a ver. Ojalá algún día los programas de Radio San Juan Diego se transmitan, toda la programación, porque solo hay algunos programas que se transmiten. Ojalá en algún momento puedan transmitirse todos los programas de aquí, de Radio San Juan Diego. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos, por estar al pendiente de los programas de aquí. También recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden ustedes ver a través de la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán o a través del canal de YouTube Diócesis de Cuautitlán. O también nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia, alguna aclaración, alguna pregunta que ustedes tengan, alguna sugerencia, como lo mencioné, para que nuestros programas mejoren, para que la programación de aquí de Radio San Juan Diego sea mejor, algún tema que ustedes quisieran saber o que ustedes quisieran conocer un poco más, y el tema se puede ir relacionando con alguno de los programas, porque todos los programas son diferentes, tienen un enfoque diferente. Pueden ustedes hacernos llegar esas sugerencias al teléfono 55 42 93 08 47. Ahí serán bienvenidos sus comentarios, o, como lo he dicho en muchos momentos, directamente al programa en Facebook de locutor del que ustedes quieran hacer comentarios, porque es más fácil verlos nosotros ahí, dar seguimiento, verlos directamente sus comentarios. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy. Pues hoy vamos a iniciar, como todos los días miércoles, un momento de reflexión, un momento de oración, un momento de encuentro con el Señor, y este himno está tomado de la liturgia de las horas del día de hoy, 9 de agosto, y vamos a disponernos para escuchar lo que dice este himno. Y dice lo siguiente: Te doy gracias, Señor, tanto estabas enojado conmigo, tú eres un Dios de amor, y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin tasa ni medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente, eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasas dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto, que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Pues así, queridos radioescuchas, con estas palabras tan bonitas que siempre lo he mencionado, alguien en su momento las escribió, alguien en su momento hizo todas estas palabras, alabanzas, poemas, pudiéramos decir hasta en determinado momento, para el Señor, y nos identificamos con ellas. Tú eres mi consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida, eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin tasa ni medida. De esta alma que va herida, ¿verdad? Así
así nos sentimos en muchos momentos, así estamos, nos encontramos por muchos aspectos de nuestra vida y, y muchas veces nosotros mismos nos herimos con el pecado, nosotros mismos nos lastimamos y te lastimamos a ti, Señor. Así le decimos, así que pueda ver estas heridas que todos tenemos. Quizá pasamos, quizá estamos sintiendo en estos momentos situaciones complicadas, difíciles, que nos duelen. De todo eso, el Señor está ahí para consolarnos, así como ese samaritano, ¿verdad?, que ayudó a esa persona que estaba herida en el camino y que limpia y unge sus heridas con vino. Así, ¿verdad? Así nosotros también seremos ungidos por el Señor para esas heridas que traemos, para esos dolores que sentimos, para esos momentos difíciles que hemos pasado y que probablemente seguiremos pasando. Para todo ello, el Señor está ahí, que nosotros nos sintamos acogidos por Él, que nosotros podamos sentir su abrazo, que nosotros podamos ir en seguimiento a Él para que nos consuele, para que Él esté ahí con los brazos abiertos para darnos un abrazo. Y así es, queridos radio escuchas, como vamos a pasar ahora al tema de nuestro programa del día de hoy, y se llama Munificentissimus Deus. Una palabra un poquito larga, extensa, una palabra en latín, y pues esta palabra viene de Munificentissimus Deus, es una constitución apostólica. Recordemos, es uno de los documentos pontificios, es decir, uno de los documentos que el Papa es quien puede escribir. Y también recordemos en su momento, cuando empezamos a hablar de los documentos papales, que los documentos tienen se les da el título de las primeras palabras con las que inicia el documento. Entonces, este documento inicia así, como Munificentissimus Deus, y se traduce como Dios misericordioso. El documento en sí no habla en relación a esta expresión. Vamos a ver de qué habla, pero recordemos, son las primeras palabras del documento y son las que se toman para titular el documento. Vamos a ir, ¿verdad?, por partecitas, como cuando vamos escuchando, vamos a ver un programa y no nos dicen desde el principio todo, sino van por partes para ir descubriendo, y así lo vamos a hacer nuestro programa. Bien, esta constitución apostólica, que es dentro de la clasificación de los documentos, se llevó a cabo fue escrita por el Papa Pío XII en el año de 1950 y fue aprobada el 1 de noviembre del año 1950. Dios misericordioso. ¿Por qué Dios misericordioso? ¿Por qué este título? Ya lo dije, por las primeras palabras del documento, pero porque va a contener una verdad de fe muy, muy grande. ¿Qué es una verdad de fe? Pues es una verdad que que ha existido siempre, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, ha existido siempre en nuestra iglesia, pero por algunos motivos llega un momento en el que se hace más necesaria el que se dé a conocer, que se manifieste hacia toda la Iglesia católica como un dogma. Entonces, esta verdad ha existido siempre, pero por muchas circunstancias ya se sabía, ya se tenía, ya se comentaba, ya se decía, pero a veces la misma cuestión, por la misma forma de llevarse a cabo, empiezan a surgir dudas, empieza a haber contraversiones, empieza a haber dentro de la misma iglesia personas que están en contra de esa verdad.
por lo tanto, llega a haber un proceso en el que se defiende esta verdad, se llevan a cabo concilios y entonces se defiende con la contraparte de quienes están atacando esta verdad, y entonces se establece un dogma. Por eso se le llama, un dogma es una verdad de fe, que ya existe. Las verdades de nuestra iglesia siempre han existido. No significa que a través de este concilio ya se maneje esa verdad. No, las verdades de fe siempre han existido. Y por las circunstancias, aunque se llega a trabajar, investigar en mucho sobre esa verdad que se quiere explicar con más detalle, y entonces se determina como un dogma de fe. Bien, esta Constitución Apostólica Munificentissimus Deus habla sobre un dogma de fe, una verdad de fe, sobre un dogma. ¿Y por qué este programa va a estar realizado en 2 programas? Hoy, esta fecha, que es 9 de agosto, y el próximo miércoles 16 de agosto vamos a concluir con este documento, esta Constitución Apostólica. ¿Por qué? Porque no es tan extensa, pero el contenido es importante. Su contenido nos va a hablar de esta verdad que viene ya próxima a celebrarse en nuestra iglesia, y por eso la intención es hablar de manera anticipada, y el siguiente miércoles, ya que pasa esta grandiosa celebración, concluir, confirmar. ¿Para qué? Para que todos en la iglesia que la vamos a ir viviendo, esta celebración, podamos comprender, recordar por lo menos alguna información de cómo se llevó a cabo este dogma en nuestra iglesia. Es interesante ver cómo se va preparando la iglesia, cómo se van llevando a cabo actividades que se preparan para llevar a cabo, para determinar, para establecer un dogma en la iglesia. Leeré en parte del texto, palabras textuales del Papa Pío XII en relación a esta preparación. Nosotros, lo he dicho en muchos momentos, tenemos un tesoro grandísimo en la actualidad, con todos los documentos, con todas las verdades de fe que tiene nuestra iglesia, con todos los documentos, con los concilios pasados, desde el primero de Jerusalén, en la primera comunidad cristiana, hasta el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, toda esa investigación, todas esas investigaciones, mejor dicho, a través del tiempo, todos los concilios, todos estos dogmas que se han llevado a cabo, ahorita tenemos un tesoro grandísimo, porque ya todo lo tenemos, ya todo está para conocimiento de nosotros y comprensión. ¿Cuánto costó a través de los siglos a nuestra iglesia llegar a este momento? Llegar a este dogma que hoy vamos a aprender un poco de él, este dogma que hasta lo recitamos, ¿verdad? Como uno de los misterios del rosario. Cuánto sucedió, cuánto pasó, cuánto trabajo hubo atrás de todo ello, y nosotros solamente decimos la expresión como ya algo, ¿verdad?, entendido, como ya algo aceptado, como ya algo llevado a cabo y comprendido. ¿Cuánto le costó a la iglesia para cada uno de los dogmas trabajar, investigar? Y también, ¿verdad?, cuánto le costó quizá en algún momento hasta por defender estas verdades de fe, la vida de muchos santos. Entonces, Hoy vamos a ver este grandioso dogma que tiene nuestra iglesia. Bien, y tiene que ver con la Virgen María. Bien interesante.
bien importante. Hago aquí también un comentario. En la escuela de pastoral, en el 13º grado, en la última parte de las lecciones, en la última, digamos, se divide en 2 partes, pero la segunda parte es sobre Mariología. Y el Papa Juan Pablo II, que es de quien se toman las catequesis de muchos de los temas que se ven en la escuela de pastoral en los diferentes grados, habla de la Virgen María. Son 23 lecciones más o menos de todo este trabajo que San Juan Pablo II hizo, y es grandioso conocer cada vez más a nuestra Madre Santísima en muchísimos aspectos, y valoramos más su presencia, valoramos más su maternidad, valoramos más ese papel que le tocó a ella aquí con nosotros en la tierra, de ser la madre del Hijo de Dios. Y entonces, ya habíamos dicho también en programas en el mes de mayo, por lo menos aquí en Iglesia Pueblo de Dios, estuvimos viendo, ¿verdad? Esas características, esas cualidades de la Virgen María. Y fuimos viendo varias y decíamos, con esas palabras del ángel, del anuncio del ángel a María: alégrate, llena de gracia. ¿Cuánto significado tiene? Y San Juan Pablo II también lo hace tan extenso, esa expresión, llena de gracia, es darle un privilegio especial a esa criatura tan especial que es la Virgen María. Y en esas palabras, en ese ángel, en ese enviado de Dios que le da a conocer que ella va a ser la madre del Hijo de Dios, que ella va a ser la que va a dar a luz al Hijo de Dios, con esa expresión quizá tan pequeñita, quizá tan especial, cuánta grandeza tiene, porque es un privilegio, es de una manera tan singular que Dios ha elegido a la Virgen María y la ha colmado, ni siquiera que ha tenido una gracia especial, la ha colmado, es decir, la ha llenado completamente de gracia a toda ella. Por lo tanto, tengamos en cuenta, ella fue concebida sin pecado original, sin la mancha del pecado original. Este dogma ya se había dado con anterioridad, antes de 1950. Entonces, estamos hablando de un dogma de la Virgen María que lo más anterior a 1950 había sido declarada el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y entonces este documento empieza a hablar en referencia a ella, a la Virgen María, en este aspecto de haber sido concebida sin mancha. Un dato importante, este documento, Munificentissimus Deus, se encuentra en la página del Vaticano. Ustedes pueden, les he dicho también, hay tanta riqueza de información en la página del Vaticano.va, y el documento lo pueden ustedes exportar, imprimir, bajar, como ustedes deseen. Es un documento que tiene 48 artículos, por decirlo así, o apartados. No es tan grande y es de fácil lectura. Es interesante todo lo que contiene y todo lo que vamos a descubrir el día de hoy y el siguiente programa de ello. Y bien, entonces, este documento dice: Dios, desde toda la eternidad, mira a María con el afecto más favorable y único cuando llegó la plenitud de los tiempos. ¿A qué se refiere cuando habla de la plenitud de los tiempos? Cuando se encarna el Hijo de Dios, cuando se hace hombre, cuando Él está aquí en la tierra. Puso en práctica el designio de su providencia, es decir, Dios, de tal modo que todos los privilegios
y prerrogativas que le había concedido en su soberana generosidad resplandecieran en ella en una especie de perfecta armonía. Así empieza este documento, así empieza esta Constitución Apostólica, así empieza como el Papa Pío XII hace esta redacción de este documento que se está refiriendo a la Virgen María. Por algo se ha dicho y he mencionado en muchos momentos, los papas tienen al Espíritu Santo que los guía en todas sus acciones, en todos sus documentos, en todas sus decisiones, en todo lo que los papas llevan a cabo. El Espíritu Santo los guía y se puede entender tan solo con esta redacción, ¿verdad? Tan pequeñita, y no solo esta, sino con todas las redacciones de los documentos de los papas. Dice, Dios no quiere conceder al justo el pleno efecto de la victoria sobre la muerte hasta que haya llegado el fin de los tiempos. Vamos dando por ahí una cierta lamparita, ¿verdad? ¿A qué se refiere este documento? Ojalá lo puedan ir descubriendo a qué se refiere este documento, de qué habla este dogma o a qué dogma se referirá. Y así es que incluso los cuerpos de los justos se corrompen de la muerte y solo en el último día se unirán cada uno a su propia alma gloriosa. Todos hemos sido salvados por Cristo y esto tenemos que tenerlo bien presente para ir comprendiendo estas palabras que nos dice el Papa Pío XII. Todos hemos sido salvados por Cristo. Cristo, a través de su muerte en la cruz, salvó a la humanidad, salvó a todos, a cada uno, desde los seres antes, a partir de la creación, a los seres que estamos en este momento y los seres que vivirán en el futuro. Jesús, por su propia muerte, nos salvó y por esa muerte, por medio del bautismo que nosotros ya vamos teniendo después de su muerte, por medio del bautismo tenemos la oportunidad de ser salvados por el mismo Cristo Jesús. Solamente es Jesús quien nos vino a salvar del pecado y vino a tener una victoria sobre la muerte de Él mismo y de todos los demás. Pero esta victoria no la tenemos en este momento. Esa victoria va a poderse dar en el fin de los tiempos, cuando nuestras almas, porque todos vamos a morir, cuando nuestras almas se vuelvan a reencontrar en nuestros cuerpos y vuelvan a ser cuerpos gloriosos. Eso tengámoslo bien presente. Por lo tanto, así dice el documento, que Dios no pretende o no lleva a cabo esa victoria que ya tuvo Jesús ante la muerte, que la vimos, que la conocimos, que la hemos visto, que la hemos escuchado y que creemos en la resurrección de Cristo. Esa es la victoria sobre la muerte. Esa es la victoria de que hay una vida, ¿verdad?, después de la muerte. Entonces, nos dice este documento, Dios ha determinado que esa victoria de todos nosotros llegue en el fin de los tiempos, cuando nuestras almas sean almas gloriosas. Por lo tanto, aún hasta los justos, se está refiriendo a todas aquellas personas santas y todas santas reconocidas o no reconocidas, con la muerte sus cuerpos se vuelven corruptibles. Es decir, la muerte, ¿qué va a suceder con nuestro cuerpo? Se va a ir desintegrando, se va a deshacer, se va a corromper. Entonces, esta victoria de esta muerte que nosotros tendremos que pasar
y que han pasado ya muchos y que pasarán los venideros, sus cuerpos se van a corromper. Y esa victoria llegará hasta el fin de los tiempos cuando nuestras almas sean glorificadas y vuelvan, ¿verdad?, a esos cuerpos. Entonces, por ser la Virgen María tan privilegiada, tan especial, tan llena de gracia, es entonces una criatura a la cual, después de muchos trabajos, de muchas investigaciones, más que trabajos, investigaciones, la Iglesia empieza a pensar: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con la Virgen María? Vamos a ir viendo un poquito más aquí adelante. Nos dice, recordemos, aquí voy a enfatizar: Cristo venció el pecado y la muerte por su propia muerte, y quien por el bautismo ha renacido de manera sobrenatural, ha vencido el pecado y la muerte por el mismo Cristo. Pero entonces esperaremos hasta el fin de los tiempos para que nuestras almas sean almas gloriosas, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se decía? ¿Qué había pasado con la Virgen María? Recordemos, desde los primeros tiempos se mencionaba y se creía y se daba así por un hecho que la Virgen María había sido asunta al cielo en cuerpo y alma, es decir, que había sido llevada en cuerpo y alma. Así se decía, así se creía y así se había tenido esta verdad por muchísimo tiempo. ¿Qué sucede cuando es el pontificado del Papa Pío XII? Por el acontecimiento, cada 50 años, recordemos, hay un acontecimiento especial en nuestra iglesia, y en ese año, 1950, el Papa Pío XII empieza a ver, no en ese día, ¿verdad?, 1 de noviembre, sino con anterioridad, pero ya preparándose para 1950, considerar, contemplar esta verdad de fe y promulgarla, llevarla a cabo ya como esa verdad ya establecida oficialmente. ¿Y qué hace? Empieza a manejarse en la iglesia una preparación para determinar este dogma de fe de la asunción de la Virgen María. ¿Y qué es lo que empieza? ¿Qué empieza a suceder dentro de nuestra iglesia? Y dice así. Voy a dar el antecedente de cómo era la primera parte de la Inmaculada Concepción de María, y dice así el documento: habiendo proclamado solemnemente que María, la Virgen, Madre de Dios, estaba libre de mancha del pecado original, el espíritu de los fieles se llenó de una esperanza más fuerte de que pronto llegaría el día en el que el dogma de la asunción corporal de la Virgen María al cielo fuera proclamado. Desde los primeros siglos de la comunidad cristiana ya se decía, ya se comentaba, ya estaba esta verdad, y así se había venido manejando, pero tenían la esperanza que, ya habiendo sido proclamada la Inmaculada Concepción de María como un dogma, llegaría entonces el momento en que se declararía el dogma de la Asunción de María también. Y entonces llega ya ese momento. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué empieza a manejarse en la sede apostólica? Hay una preparación, y es interesante ver cómo empieza la iglesia a prepararse. Les digo, conocemos las verdades de fe, conocemos el dogma, lo tratamos a veces de comprender, pero no sabemos todo lo anterior. Para llegar a ello, para llegar nosotros a pronunciar esta verdad de fe,
todo el trabajo que hubo detrás. Y vamos a ver, es interesante qué preparación empieza a hacer la Iglesia en este dogma de fe. Dice, en el transcurso del tiempo se llevaron a cabo piadosas cruzadas de oración. Destacados teólogos llevaron con entusiasmo investigaciones sobre el tema. Se celebraron congresos marianos, nacionales como internacionales, rogando a la sede apostólica se defina, así habla, así está escrito esta constitución apostólica, se defina solemnemente esta verdad. Y nos dice, desde la antigüedad ha habido oficios litúrgicos solemnes tanto en Oriente como en Occidente, conmemorando este privilegio. Ya desde antes, ya se traía esta tradición de la Iglesia, que lo escuchamos con mayúscula, no tradición con minúscula, tradición de la Iglesia, que es este paso de todos los acontecimientos, de todos los sucesos, de generación en generación, desde los apóstoles hasta nuestros días. Es esta tradición verbal, paso de todos los acontecimientos de Jesús por verbalmente a través de los tiempos. Y entonces también se llevaba a cabo esta tradición, esta conmemoración, esta verdad de que María había sido llevada al cielo en cuerpo y alma. Y empiezan, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué empiezan a hacer en la sede apostólica? Dice, en consecuencia, aquí está importante y está en el número 10 de esta constitución. En consecuencia, mientras enviábamos fervientes oraciones a Dios, y es increíble cómo lo describe el Papa, esta relación tan especial con el Espíritu Santo y especialmente con Él. En consecuencia, mientras enviábamos fervientes oraciones a Dios para que concediera a nuestra mente la luz del Espíritu Santo, que nos permitiera tomar una decisión sobre este tema tan grave, no por ser algo negativo, sino tan fuerte, tan especial, tan grandioso, emitimos órdenes especiales en las que ordenamos que por esfuerzo colectivo se iniciaran investigaciones más avanzadas sobre este asunto y que mientras tanto todas las peticiones sobre la asunción de la Santísima Virgen María al cielo que habían sido enviadas a esta sede apostólica desde tiempos de Pío IX, nuestro predecesor de la memoria feliz hasta nuestros días, debe ser reunida y evaluada cuidadosamente. Para el 1 de mayo de 1946, estamos hablando de 4 años antes, se llevó a cabo una encuesta, un cuestionario, por decirlo así, al episcopado, que hicieran saber su parecer, su declaración con la carta, y está igual en latín, Dei Parae Virginis Mariae, que significa María Virgen Madre de Dios. Y en esta carta de 1946 se les pregunta a los obispos para que a su vez los obispos lo manejen en su presbiterio y en la porción de pueblo que les ha tocado a ellos ser pastores. Y dice, hacen estas 2 preguntas. ¿Se puede proponer y definir a la Virgen como un dogma de fe? Vosotros, así dice las expresiones, a veces la traducción, las palabras, a veces le tratamos de comprender porque la traducción trata de ser lo más fiel posible, pero a veces las mismas expresiones no se pueden traducir como tal. Voy a leer lo que dice esta Constitución. Vosotros, venerables hermanos,
en vuestra destacada sabiduría y prudencia, juzgad que la asunción corporal del beato se puede proponer y definir a la Virgen como dogma de fe. ¿Lo deseáis vosotros con vuestro clero y vuestro pueblo? Y encontré también esta encuesta, digámoslo así, ahora lo utilizamos esta palabra, esta carta, por decirlo así, cómo está en esta traducción también, que dice lo siguiente: sinceramente os ruego que nos informéis acerca de la devoción de vuestro clero y pueblo, teniendo en cuenta su fe y la piedad hacia la asunción de la Santísima Virgen María. Más especialmente, queremos saber si vosotros, venerables hermanos, con vuestro aprendizaje y prudencia, tomando en cuenta que la asunción corporal de la Inmaculada Virgen María puede ser propuesta y definida como un dogma de fe, y si, además de sus propios deseos, este es deseado por el cielo y el pueblo. Entonces, se hace estas preguntas a la Iglesia Universal. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa después de llevar a cabo estas preguntas para ver si se podía proclamar como un dogma ya en su momento? Y dice, dieron una respuesta afirmativa, casi unánime a ambas preguntas. Es decir, quizá de todos, uno que otro fue alguna de las respuestas que no favorecían, pero en realidad fue una respuesta unánime, casi unánime, es decir, en su totalidad, que dieron como respuesta esta aceptación para declararse como un dogma en nuestra Iglesia. Y voy aquí a leer la otra partecita. Déjenme ver. Ya tenemos poco tiempo. Pues vamos a ir viendo todo. Vamos a ir resumiendo un poco. Para el año 1950, desde 1946, ya el Papa Pío XII empieza a manejar esta posibilidad para llevar a cabo esta verdad ya como oficial dentro de nuestra Iglesia, para proclamarla como una, más que oficial, para hacer esta proclamación de fe en nuestra Iglesia, la Asunción de la Virgen María. Y al hablar de que hay muchas investigaciones, que como dice, se le pidió a muchos teólogos investigar más profundamente sobre el tema, el próximo miércoles vamos a escuchar muchísimos testimonios de los santos que a través del tiempo que estuvieron investigando, que estuvieron haciendo toda esta preparación para este dogma de fe, para proclamarse dogma de fe, en su momento y en el tiempo que les tocó vivir a ellos, como aún no siendo un dogma, ellos, los santos, defendían y llevaban a cabo y celebraban la Asunción de la Virgen María. Algo que me quedó muy, muy, muy fuerte cuando estuve leyendo esta constitución, cuando en Pastoral lo estuvimos escuchando, decía, y se los voy a dejar aquí para que ustedes lo reflexionen, lo retomaremos el próximo miércoles, y decía, claro que es una verdad, porque si no fuera así, entonces los restos de la Virgen María hubieran sido expuestos para venerarse, y cuánto más se hubiera dado la persecución de ellos para tenerlos en muchos lugares. Por lo tanto, no se habla, ni se dice, ni se menciona de ello, por lo cual es una prueba de que ella fue
asunta al cielo en cuerpo y alma. Pues así, queridos radioescuchas, vamos a dejar nuestro programa para la segunda parte el próximo miércoles 16 de agosto, un día después de la celebración de la Asunción de María, y que ojalá tengamos presente esto, ojalá antes de ese día tengamos presente que es un dogma desde 1950, con preparación, con oración, también había ayunos, también había toda esta investigación, y sobre todo como el Papa Pío XII le pedía a Dios que fuera guiado con la luz del Espíritu Santo para hacer esta proclamación de este dogma de nuestra Iglesia, la Asunción de la Virgen María. Pues así, queridos radioescuchas, vamos a concluir el día de hoy nuestro programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, o por que nos van a ver en los próximos días o en las próximas horas. Gracias a todos ustedes que nos verán. Un saludo a quienes nos están viendo en estos momentos, a Magdalena García, feliz y bendecida tarde. Gracias, Magdalena. Un saludo a todos ustedes. Ojalá que esto que he preparado pueda servir un poquito para conocer un poquito más de este dogma que tiene nuestra Iglesia, la Asunción de la Virgen María. Pues así, queridos radioescuchas, llegamos al final del programa del día de hoy, del programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares. Me dio muchísimo gusto de estar el día de hoy con todos ustedes. Que pasen una muy bonita tarde. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde, en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.